cuando uno mira los estudios de opinión en este momento, uno ve claramente que hay un momento como bisagra en la relación del gobierno con la sociedad. Y que en los últimos meses la imagen del gobierno cayó y cayó muy fuerte. A ver, de 50 puntos más o menos que tenía después de las elecciones, cayó verticalmente alrededor de 35, 36, 33 según quien lo mide. Pero hay algo que me interesó mucho ayer, que me mandó Sheila Bilker de la consultora 3.0, que es alguien que viene midiendo sistemáticamente y que se anticipó a este fenómeno del cual hoy prácticamente coinciden todas las encuestadoras. Algunas le dan 40% de aprobación a Milei, tampoco es una enormidad. Pero ayer Sheila Bilker me acerca algo que es muy interesante, que es... muchas veces los encuestadores le preguntan a la gente el primer adjetivo que se te ocurre cuando te nombran un nombre propio. Por ejemplo, Yami, si te digo, el primer adjetivo que se te ocurre si te nombra Alfonsín, ¿cuál es? Y democracia. Demócrata, por ejemplo. Demócrata. El primer adjetivo que se te ocurre para Riquelme. Un capo. Bueno, eso le preguntan a la gente y sale una mezcla de palabras que hace como el cerebro de la sociedad. Se llama la nube. Y entonces lo que vas a ver, que es lo que más me interesó de todo, es cómo evoluciona la nube de Milei, desde que Milei empieza a ser candidato minoritario hasta el día de hoy. Y es muy interesante porque tiene 3 etapas. Después esas etapas tienen matices, ahora lo van a ver. Una etapa, la palabra más importante es loco. Otra etapa, la palabra más importante es esperanza, largo. Y la última etapa, corrupto. Y es muy notable. Ojo, esto no preanuncia nada, porque como son muchas palabras, ¿cuántos dijeron corrupto? ¿Cuándo? Bueno, lo podés ver. Vas a ver en cada cerebrito, en cada nube, muchas palabritas. Entonces se mezclan palabras positivas, palabras negativas. Lo que pasa es que hay una palabra que es claramente más destacada, más fuerte, y la ponen en porcentaje, digamos, tratan de respetar el porcentaje de la gente que dijo una respuesta o no en el tamaño que pone la palabra. Quien está mirando YouTube lo va a ver muy claramente, y quien no, le vamos a describir. Lo primero que aparece es la de enero del 2022. En enero del 2022, Milei acababa de irle bien. Este es enero de 2022. Decía enero de 2022. Bueno, ponemos enero de 2022. Ahí está. Enero del 2022. Esto es... Milei acababa de irle bien en la capital y no se sabía qué iba a pasar. Entonces le preguntan por Milei a la gente, y fíjense, lo más fuerte que aparece, la palabra fuerte es loco, la segunda palabra es payaso, después aparece nada, no sé, después aparece bueno, capaz, pero más chiquito. Las 3 grandes son loco, payaso y nada. El que no lo quiere dice payaso, el que lo quiere y fíjense que no aparece nada de honestidad, deshonestidad, ni honesto, ni deshonesto, ni nada. Después esto pasa a mayo del 2023, ya estamos en campaña electoral. La palabra en mayo de 2023 vuelve a ser loco, la segunda palabra vuelve a ser payaso, aparece bueno, nada, y ya aparece genio, aparece nazi, aparece capaz, aparece demente, como palabras más chiquitas. Aparece futuro, no sé, ninguna, malo, pero básicamente vuelve a ser loco y payaso. Es re interesante esto. Septiembre de 2023 ya él le había ido bien en las PASO. Y entonces aparece muy fuerte loco. Segunda palabra esperanza, es la primera vez que aparece la palabra esperanza. Tercera palabra desquiciado, que es una variante mala de loco. Es loco, pero es desquiciado, no es que es solamente loco, porque loco puede ser loco lindo, o solo un loco puede mover esto, cambiar esto. Aparece miedo, aparece libertad, aparece futuro, y después payaso, cambio, nazi, honesto. Primera referencia chiquita a eso, psicópata. Pero básicamente, de nuevo, loco, ya payaso no aparece. Es la palabra que venía en la anterior y ya no aparece. El que decía payaso ahora dice desquiciado. Le preocupa más Milei. En diciembre del 2023, él ya gana, y la palabra que aparece ya no es loco, es esperanza. Esperanza domina claramente, segunda palabra loco. Después aparece cambio, honesto, desquiciado, demente, miedo, pero básicamente incertidumbre, terror. Pero las 2 grandes son esperanza y loco. Eso diciembre del 2023. Empieza toda la etapa de la esperanza. Marzo del 2024, loco,
Esperanza primero, loco y desquiciado segundo, genio, coraje, honestidad, libertad, y aparece un HDP ahí. Pero básicamente es loco y esperanza. En enero, perdón, esto es junio del 2024, ya las palabras son muy fuertemente positivas. Fíjense que la más importante es esperanza, pero muy destacado aparece genio, loco, honesto, y las negativas, como demente, aparece chiquita. Desquiciado aparece muy chiquita, psicópata aparece chiquita, es genio, esperanza, loco. Acuérdense que loco puede ser positiva o negativa, con lo cual no aparece, aparece un Milei muy fuerte. Es impresionante ver la evolución. En febrero del 2025 ya había ocurrido el caso Libra. Y aparece esperanza, sigue primera, pero aparece como muy destacadas dos palabras que tienen que ver con su moral que no aparecían. Una en contra, estafador, muy destacado, y otra a favor, honesto, muy destacado. Empieza a discutir la sociedad sobre la moral de Milei después del caso Libra. En septiembre del 2020, noviembre, esto es diciembre, a ver qué dice ahí, noviembre, por ahí, fines del noviembre del 2025, acaba de ganar las elecciones. Estalla el caso Spert, estalla el caso Andís, etc. Y otra vez, esperanza y genio, que son las dos positivas que aparecen, conviven con corrupto y asco, corrupto más grande. Y finalmente, la última, que es la de ahora, esto se llama top of mind, así se llama, que es lo que tenés, lo primero que se te ocurre en la parte más destacada de tu cabeza cuando aparece un personaje. Y esta vez, por primera vez, la palabra negativa es la que domina, y es la palabra corrupto. La palabra corrupto va acompañado por esperanza, por genio, pero también por desquiciado, loco, honesto, asco, malo, perverso, enfermo, cruel, demente. Son las palabras que yo veo de lejos, vende patria. O sea, una cantidad enorme de palabras negativas en medio de una positiva. ¿Qué quería decir? Cruel. Cruel, claro. Nefasto. Fíjese qué interesante como ejercicio sobre cómo va cambiando la mirada de una sociedad sobre un dirigente importante como es el presidente de la nación, ¿no? ¿Qué decís? Me sorprende que haya un sector evidentemente grande, porque es una porción que sigue teniendo esperanza. Bueno, hay un 30% que en todas las encuestas te dice pero eso, ¿no? me sorprende que se sostenga durante tanto tiempo, porque ya vamos casi, estamos entrando el tercer año de gobierno, ¿no? Yami. No, claramente veo que la gente se cansó y empieza a ver algo horrible en la persona, porque ni siquiera es bueno o no sé, algo feo, es algo horrible lo que todas las palabras esas son cosas demasiado feas. Sí, en general cuando los encuestadores te dicen una cosa, cuando hablan, viste, de buena imagen y mala imagen, es buena, muy buena, mala, muy mala, y suman de un lado y del otro. Lo que llama la atención en Milei y también en Trump es que la muy mala es muy alta. En lo que es negativo, aparece la muy mala en casi la mitad de la población. O sea, gente que tiene un rechazo visceral por el personaje, muy de la polarización. En cambio, la muy buena y la buena está más repartida. Hay una buena, un apoyo más moderado, y una muy buena que por ahí es un 25%, 27%, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está dando vuelta y en la cabeza del gobierno pega mucho, porque aparece todo el tiempo en el discurso de ellos. Vos ves Kicillof tratando de instalarse, el peronismo empezando a discutir, vos ves movimientos del peronismo. Ayer hubo uno muy interesante que de repente se encontraron Pichetto y Monzó con Ferraresi, que es uno de los puntales del kicilofismo en Avellaneda, y vos ves Monzó cerca de Ferraresi. ¿Qué está pasando ahí? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Pero por fuera de eso, Caputo ayer, el ministro de Economía, dio una entrevista a un grupo de economistas bastante cercano. Y claro, todo el tiempo habla, el riesgo Cuca es lo que explica lo mal que estamos. Bueno, pero el riesgo Cuca no existe, pero como el mercado dice que el riesgo Cuca existe, eso es lo que explica, la percepción del mercado sobre el riesgo Cuca. Pero si vos me preguntás a mí, yo creo que no existe porque no van a volver. Y ayer vuelve a hablar, pero lo dice con un énfasis, como con un peso. Dice, no van a volver, son el infierno. Es decir, calificar a un opositor como el infierno es un poco too much, salvo que ese opositor en tu alma tenga una presencia que es gigantesca. Escuchalo a Caputo. Vos podés medir la imagen nuestra, mía, del presidente, o lo que quieras, y decir la imagen llevarle mañana una urna, te vota igual. Eso, porque Kicillof es el infierno, y la gente en Argentina no es onza. Entonces la gente que cree que hay posibilidad de volver al infierno, yo creo que eso es de una soberbia, decir, o peor, es de una subestimación hacia el pueblo argentino enorme. ¿En serio alguien se cree
o sea, el kirchnerismo no es una opción. Mirá lo que te voy a decir. Vos como consultor vas a creer que estoy loco. El kirchnerismo no es una opción ni aunque nos fuera mal. Porque ya es un dato para todo el mundo que el kirchnerismo es el infierno. Entonces, la mayoría de la gente no quiere volver al infierno, Jorge. No hay forma. Surgirá otro, no sé, pero al infierno, o sea, a Kicillof no lo votan ni que se junte con el que se junte. Kicillof no es una El tema es opción. si le alcanza. Bueno, es como muy enfático en algo que nadie le preguntó. Si no es una opción, ¿qué tanto hablar de él? Si es el infierno, ¿qué tanto hablar? Hay una discusión sobre qué es el infierno, si es aquello, si es esto. Hay una lucha entre infiernos que en todo caso definirá la próxima elección. Milei también da una clase en la Universidad de San Andrés y habla de Kicillof. Escúchalo. Cuando aparece un bruto, muy peticito, y que quiere, digamos, darle rosca al gasto público y financiarlo con la emisión monetaria, ¿qué es lo que va a generar? Un quilombo inflacionario. O genera un quilombo de deuda, o genera un quilombo inflacionario, y a la postre de todo eso, como después los políticos no quieren bajar el gasto, van a tener que además tener impuestos explícitos. Es decir, nos van a arruinar la vida. Es solamente una discusión teórica, no estoy discutiendo otras cosas. Digo, por eso habrá que esperar el año que viene para ponerle en otro formato. Si es discusión teórica, ¿para qué lo mencionás? Ayer apareció una encuesta de Jorge Giacobbe. Jorge Giacobbe es un encuestador bastante cercano a Milei. De hecho, es uno de los que entrevistan a Luis Caputo ayer, que muestra índices de imagen de los distintos dirigentes políticos. Y ahí la ves, primera a Patricia Bullrich con 39 y pico de imagen positiva y cerca de 50 y pico negativa. Después lo ves a Milei con alrededor de 35 y lo ves a Kicillof con 34. Y la imagen negativa de Kicillof es apenas menor que la de Milei. O sea, uno de estos días vamos a mostrar varias encuestas donde compara a Milei con Kicillof y van a ver que la imagen negativa de Milei es igual o peor que la de Kicillof. Y si separás por muy malo y malo, el muy malo de Milei es más grande que el de Kicillof. O sea, ¿qué quiere decir esto de la selección? El año que viene, nada, porque el año que viene falta muchísimo y si la economía rebota y encuentra la manera de que rebote la economía, como dice Caputo que va a pasar, y pasamos los 18 meses más felices de nuestra vida, y tal vez gane el gobierno, o tal vez gane Kicillof, o tal vez gane Dante Gebel, o tal vez gane Miriam Bregman, o tal vez gane Victoria Villarruel, qué sé yo, pero están tan obsesionados con el tema que da para hacerse preguntas y yo creo que lo que ellos registran, que está visto en las nubes que veníamos comentando, es parte de eso. No sé por qué ayer me puse a imaginar lo que sería un debate entre Milei y Kicillof, que me parece que sería interesante, más que ver al gobierno discutiendo con hombres de paja, porque no sabemos si Axel Kicillof realmente dice quiero emitir, o todo esto que Milei le achaca, ¿no? Yo cuando veo las mismas nubes que mostramos recién de Milei, hay de Kicillof, hay de Miriam Bregman y hay de Macri. No la evolución, sino las últimas. Es muy llamativo que las palabras dominantes de Kicillof y de Bregman es honesto y la de Macri es corrupto. O sea, está muy fuerte el tema. A Miriam Bregman le ponen comunista también, a Kicillof le ponen otras cosas. Hay buenas, malas, más o menos. En ninguna aparece infierno. Y es muy llamativo que vos ves muchas encuestas donde aparece cierta simpatía hacia los sectores más de centro-izquierda o de izquierda de la sociedad. Bregman y Kicillof, hay varias, hay otras que no, y mucha antipatía hacia el gobierno. No sé a dónde va todo eso. Digo, hay un cambio y hay una búsqueda que está la sociedad dando vuelta a ver hacia dónde vamos, claro que sí. A ver, segundo tema, que no sé cuál es la magnitud que tiene, pero tiene una magnitud y quiero dedicarle un poquito seriamente al tema, es la interna que se desató a través de la guerra de Twitter. Ustedes seguramente no tienen idea de lo que estoy hablando, porque es una cosa muy interna de Palacio, pero ayer tratamos de explicarlo y lo voy a explicar de vuelta. Hay dos sectores que están muy enfrentados en el gobierno, que están comandados por Santiago Caputo y Karina Milei. Era el triángulo de hierro, bueno, hay dos vértices del triángulo que se detestan, pero es odio visceral de unos a otros. Eso se ha manifestado mucho a lo largo de este tiempo, sobre todo en un momento cuando se armaron las listas bonaerenses, que el sector de Santiago Caputo salió, no él, pero todo el sector a putear a pared
Pareja, que es la mano derecha de Karina Milei. Karina Milei dijo el que putea Pareja está contra el presidente. Eso hicieron que se callen por un rato. Hubo piñas en esa discusión. Hubo un flaco que firma en Twitter como traductor Te Ama, que le decía de toda Pareja. Pareja lo fue a buscar un acto y lo invocó. O sea, no es una cosa, son peleas de poder de una magnitud muy fuerte. ¿Qué ocurrió? Hay una cuenta de Twitter que se llama Periodista Rufus, que viene hostigando sistemáticamente al sector de Santiago Caputo. Y en un momento, por una cuestión técnica, Santiago Caputo dice haber descubierto que detrás de esa línea, de esa cuenta, está Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando dice eso y empieza todo un ruido con eso, toda la gente de él, borran toda esa cuenta. Entonces Santiago Caputo dice, tuitea, borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. La palabra mogólico, dicho acá, habla de una persona muy desagradable, pero no importa, saltémoslo. Entonces alguien le responde, sean hombres, encuéntrense en la Plaza de Mayo y cáguense bien a piñas, loco. Después lo graban y lo pasan por cadena nacional. Santiago Caputo le responde, yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas. Bueno, está ahí haciéndose el canchero Caputo, etcétera. En el mundo libertario esto fue una explosión el día de ayer, que tiene un costado gracioso porque como borran la cuenta, hay mucha gente que empieza a inventar tweets con el periodista Rufus. Hay algunos que son muy groseros sobre Karina. A mí me da mucha risa y me da ganas de leerlo, pero no puedo, porque son muy... Mirá este. No. Perdónenme. Es el que me mandaste. Sí, no lo puedo leer. No. Por eso, no puedo leerlo. No es gracioso tampoco. Más o menos. Pero Rufus le hacen decir, el enfermo está a punto de volarse el frasco porque no le salen las cosas. Solo espero que antes de hacerlo se lleve también al drogadicto de Santiago Caputo y al trolo del gordo Dan, que no se los banca nadie. Todo eso van distribuyendo en las redes, atribuyéndoselo a Martín Menem, por ejemplo. Por favor, sáqueme de este despacho. Javier se cagó. Es decir, cosas así que intuyo yo que no deben haber sido ciertas. En ese contexto de guerra totalmente estúpida en la cúspide del poder, que eso ya es un dato, guerra totalmente estúpida en la cúspide del poder, Santiago Caputo tuitea, para todos los que me escriben con mensajes positivos, quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei, del que sea en mayúscula. Y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso. Llegué acá con el presidente, me iré con el presidente o cuando él disponga y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato, hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención. Del que sea quién es Karina Milei. Es decir, lo defiende a Milei de Karina Milei porque todo lo que ha hecho la gente de Santiago Caputo es discutir, humillar, combatir a la gente que designa Karina Milei. Y se supone que Karina Milei es el jefe. O sea, él escala a punto tal de te voy a defender de tu propio entorno y te voy a defender inclusive de tu hermana. El periodismo ayer trataba de entender esta locura, esta demencia, y por ejemplo, uno de los grandes periodistas argentinos, Martín Rodríguez Yebra, explicaba esto. Escuchá. Acá lo que queda claro es un desprecio muy grande, algo parecido al odio dentro del propio grupo de poder, estos dos sectores que principalmente se dividen en los espacios de poder del gobierno. Como todas las internas, es una interna cruzada por esa vocación por ocupar lugares más relevantes dentro del organigrama del Estado. Es una discusión por dinero, es una discusión en la que se cruzan los negocios. En fin, acá lo que no estamos viendo es una discusión por el modelo de país, precisamente. Bueno, eso decía Martín Rodríguez Yebra, y después a la noche Carlos Pagni explicaba la pelea de esta forma. Escuchá. Este es un gobierno, es el primer grupo político que vive en las redes, no usa las redes, vive en ellas. Es imposible explicar Milei sin las redes sociales, sobre todo sin X, la ex Twitter. Muy bien. Este método de llegar al poder pareciera que ahora los está devorando. Se están matando en las redes. Es como si este grupo político estuviera implosionando en el hábito, en el ámbito, en la materia en la cual se crió. ¿Por qué? Porque aparece una cuenta que se llama Rufus Periodista, donde Santiago Caputo descubre que lo hostigan permanentemente y por un detalle técnico descubre que esta cuenta, Rufus Periodista, que hostiga permanentemente a Santiago Caputo y sus presuntos negocios, tiene que ver y está operada desde la oficina de Martín Menem.
A ver, congela, si podés volver atrás y congela la imagen de Pagni, porque quiero contar algo que pasa atrás de él. Atrás de él, él pone, muy inteligentemente, un tuit de periodista Rufus, donde dice, habría que preguntarle a Toto Caputo y sobrinos, Santiago, si la familia Neus se va a quedar con un porcentaje de todas las empresas y concesiones de la República. ¿Qué opinás, Manu Vidal? Manu Vidal es la mano derecha de Caputo. Cuando habla de la familia Neus, está hablando de algo que ayer habló Silvia Neistat acá, de cómo Neus, la familia Neus, que viene de varias generaciones. El abuelo fue el que armó el pomelo Neus. El padre tuvo algún quilombo con la justicia que ayer contó, no me acuerdo, Silvia Neistat, pero además era un hombre que hacía muchos negocios con Menem. Asesinó a la mujer. Claro, y después asesinó a la mujer y se suicidó, ¿no? Y los hijos están haciendo muchos negocios y el apellido Neus empieza a girar por todos lados, como diciendo, fíjate, la hidrovía están los Neus, fíjate, en tal otra licitación están los Neus, aparecen por todos lados. Fueron tapa de noticias. Ahí lo destaca Pagni, lo mencionó Silvia ayer. El apellido Neus es algo para tener ahí anotado. Transener, sector energético. Exacto. Johnny Viale también habla de la interna de esta forma. Escuchá. Yo pregunto con una mano en el corazón, ¿estamos para esto, muchachos? ¿Está el gobierno para estas peleas de cabotaje? ¿Están las cosas para que haya una interna tipo jardín de infantes entre el principal asesor del presidente, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es la mano derecha a su vez de la hermana del presidente, Karina Milei? Clase media endeudada, inflación todavía alta, caso Adorni, caso Banco Nación, caso Libra, caída del salario real reconocida por el propio presidente la semana pasada, pelea fuerte con el PRO, y encima le vas a sumar una pelea brutal, tonta. Simplemente la pregunta acá es hasta dónde escala, porque muchas de las denuncias de corrupción que se confirmaron provienen de esta pelea. Unos espían a los otros y denuncian a través de la prensa la corrupción que tiene el bando contrario. Y cuando eso pasa, los otros responden contando y todo es la corrupción del mileísmo. En carajo, el streaming de mileísta, donde estuvo la semana pasada el presidente, el gordo Dan se burlaba de esta forma. Escuchá. No es la primera vez que les pasa, ya les pasó con Héctor León y ya le había pasado a Martín hace poquito likeando también un tweet que decían maten a Santiago, básicamente. Sí. Así son que, muchas nada, boludo, ¿qué puedo decir? No usen las cosas que no saben usar, loco. Hay que ser un poco más vivillos. Sí. Seamos un poco más vivillos. Hace 15 minutos en Twitter, no conocés mucho las redes, sos medio nuevito. Tenés una cuenta. Aparte, sin teoría, supuestamente no importan. Claro. Y para los que dicen ahí, bueno, gordo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, probablemente. Probablemente no pase nada, pero no importa, eso está bien. Lo importante es que ahora sabemos quién es quién, digamos. Sí, vale. Eso para mí es lo más importante, digamos, y la enseñanza, digamos, que sacamos de todo este hermoso fin de semana que hemos vivido. A ver, yo lo que quiero decir es, esta gente tiene llegada a Milei, y Milei va mucho, es un grupo de pavos, o sea, no ves nada que sea interesante ahí, es una cosa como, bueno, en fin. Dicho esto, hay mucho para comentar, hablemos un cachito de la cabeza de Milei, porque todo esto como va escalando en muchas cosas. Ayer Milei fue a la Universidad de San Andrés, fue recibido por un montón de alumnos, y lo que vas a escuchar es su entrada, ahí lo estás viendo ya, hay un montón de alumnos, pongamos el audio, porque en un momento se escucha un saludo a Adorni, escuchá. Saludos para Adorni. Y por segunda vez saludos para Adorni en medio de un montón de gente que le saca fotos, le pide autógrafos, le dice te banco y te voy a votar en el 2027, guardaespaldas, y el montón de chicos chiquitos, vos ves gente de 18 a 20 años por ahí, y un saludos para Adorni. ¿Qué se cuela por ahí? Eso no quiere decir más que nada, más que eso. La mente del presidente... Amo lo que estudié porque me hizo ser una de las 3 personas más conocidas del mundo. Escuchalo hablando para jóvenes lo que él valora de lo que estudió. Si hay algo que yo estoy orgulloso, esto lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos es de la profesión que elegimos. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los 3 tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión.
Dios, me acomodó la forma de pensar. Una de las 3 personas más conocidas del planeta. Si eso fue una virtud, está bien, cada cual elige, puede ser una virtud. Depende por qué sos conocido. Claro. Pero después se me ocurren como 20 que están arriba, ¿eh? Sí, yo creo que top 3 no, es muy conocido, pero top 3 no es. Es de los argentinos más conocidos. No sé si está entre los 3 más conocidos, porque el Papa debe ser más conocido, sí. Maradona es más conocido, Messi es más conocido, es más conocido que la reina de Holanda. Claro, conocido como que es otra discusión. Y después, entre los blancos móviles de Milei apareció Viviana Canosa, a quien le dice mierdosa en un tuit. Creo que se me perdió, no creo que lo tenga por acá. Pero, ¿lo tengo? Es que se desordena. ¿Quién lo desordenará, no? Allá me parece, tranquila, no, tranquila. No sé. Ahí está. Hace todo un tuit de... Ahí está, acá lo tengo. Me falta un cacho de discurso. Me faltó la última hoja, papelón. Qué desastre. ¿Me estás diciendo que Mierdosa denunció y acusó a un montón de personas sin pruebas? La verdad no me sorprende. Además, siendo periodista el 95% no debería llamarnos la atención. Basura inmunda, repugnante. Chao, dice Milei sobre Viviana Canosa. Le responden. No, las respuestas son interminables. Javo, cortala con todo esto, cansás con los periodistas, son una mierda y ya lo sabemos, comunicá lo bueno que se viene, estás en un loop que te perjudica a vos y a nosotros, vamos para adelante con todo, abrazo, uno que está a favor, Después sigue, preocupate mejor, que la gente se muere de hambre, el pueblo la pasa mal y vos hablas de periodistas, sos impresentable y te voté, HDP, ojalá que sea 2027 así te vas, el quilombo que tenés dentro, que hablan de vos, que no se te para, bueno, no importa. Bueno. Después dice... Dale, seguí haciendo la campaña gratis a los cucas, seguí así. Hay un precepto que dice, cuando tu rival se equivoca, no lo interrumpas. ¿Te das cuenta que no hablan? Deja de pajerear con Mierdosa, Paulosa y la poronga de José y dedicate a hacer algo para los de a pie. Otro, ¿será esa la mina? Pero aunque nos duela, sos el presidente y tenés que tratar con respeto a todos los que te pagamos el sueldo. Ya no sos más un panelista, Milei, ponete el traje del presidente. Ya está, nos estás hartando a todos con tanta violencia. Hacete cargo y mirá a tu alrededor. Y así sigue y sigue, pero te juro que hasta el infinito sigue. A ver, en medio de todo esto aparecen nuevos problemas. Gobernar es muy difícil y aparecen problemas. Ayer compartíamos al mediodía con Noé una cosa que está pasando en la economía internacional, que naturalmente uno tiene el temor de que pegue en la Argentina. Yo me fui a caminar cuando salí de acá y me aparece un video de un programa que aparece en Europlay, que no es el de Maxi Montenegro. No, es Martín el de Genero. Martín Genero. ¿A quién no conozco? ¿Vos lo conocés? Y lo conozco de verlo todos los días. De verlo con el Máximo. Y Martín Genero muestra un gráfico, que lo vas a ver ahora, que es un tuit donde se da como breaking news, como noticia importante, que los bonos del Tesoro norteamericano estaban rindiendo un 5%, que es una enormidad. No son los bonos del Tesoro, son los bonos del gobierno, creo que hay. Bueno, no sé, se me mezclan las cosas porque yo no soy especialista en el tema. Que es un indicador de que mucha gente, por la guerra y por el fracaso de las negociaciones con China, lo que tiene es una enorme desconfianza, empieza a tener desconfianza que comprarle bonos a Estados Unidos, algo que no pasaba. Y lo que decía Martín es que ese podría ser un indicador de una crisis sistémica. Y que pega por varias razones. Primero porque una de las razones que pasa eso es que la inflación al productor, eso, creo que es algo parecido a la inflación mayorista, ahí está el 5,122%. La inflación mayorista acá estaba en algo así como el 1% mensual, que para Estados Unidos es un disparate de alta. Entonces dice, si algo se va a ver de esto es que no van a bajar la tasa de interés y tal vez la suban en Estados Unidos. Y eso puede generar efectos recesivos en Estados Unidos, efectos recesivos a nivel mundial. Siempre, como todos los analistas de mercados te dicen, podría llegar, pero hay un síntoma nuevo. Cuando al mediodía aparece Maxi Montenegro en el programa central de Europlay, Maxi lo explica de esta forma. Escuchá. Ahí viene el audio de Maxi Montenegro. En esta situación, si la Argentina quiere financiarse en los mercados internacionales, y se acerca mucho a tasas del 10% anual, que no son tasas sostenibles para emisión de deuda de ningún país que tenga por delante la visión de financiarse en los mercados internacionales. Con lo cual, muchos empiezan a temer
de que la Argentina se le cierre la ventana que tenía o la oportunidad de financiamiento en el mercado internacional si se termina de consolidar este escenario. No estoy diciendo que haya un giro drástico en el escenario internacional y que, bueno, se nos cayó el mundo encima, como han dicho muchos para justificar, digamos, que la cosa se ponía fea, ¿no? Le pasó a Macri, por ejemplo, en abril del 2018. Pero claramente el mundo en lo financiero no está jugando a favor de la Argentina. Más allá de que con el petróleo a $110 o $111 el Brent, desde el punto de vista de las cuentas comerciales, a la Argentina lo favorezca, ¿no? El ingreso del saldo comercial por exportaciones, ¿no? Y no solamente lo del petróleo, sino las commodities agrícolas, lo que está pasando con los minerales, todo eso va a significar un ingreso mayor de dólares. Pero el punto principal, que es el canal de financiamiento, se complica. Bueno, eso es lo que estaba comentando y me parece que es un dato muy importante del panorama en este momento, porque muchos de los economistas, consultores, analizan el futuro del año que viene o de segunda mitad de este año como un futuro donde, si el gobierno consiguiera bajar el riesgo país alrededor de 300 puntos, podría financiarse barato y de esa manera rolear la deuda y no tener la exigencia permanente de extraer recursos de la economía argentina para pagar como está haciendo en este momento. Desaparecido ese elemento, complicando ese elemento, bueno, el gobierno tiene un desafío un poco más alto que el que tenía, que está aliviado porque finalmente empieza a haber guita de las petroleras, de la exportación de petróleo, de energía, de mineras, está aliviado porque las cosechas son buenas, está aliviado por muchas cosas que le están haciendo bien o que de contexto que le funciona al gobierno, pero esto es un elemento central que por lo menos vale la pena registrar. Ya la semana pasada el Banco Central había sacado un informe advirtiendo que un shock externo justamente por la crisis en Estados Unidos podía afectar mucho al plan económico argentino, y ayer habló Bausili, habló con algunos colegas y algo que le preguntaron y que dijo es que de ninguna manera van a sacar el cepo para las empresas, que es lo que le viene pidiendo, por ejemplo, Cavallo. Me parece que en una medida un poco también conservadora, viendo cuál es este escenario, ¿no? Muy bien, en cualquier caso, ayer Caputo, en la entrevista que dio, dijo, esto se va a ordenar cuando se vea que gana Milei. En el momento que se vea que gana Milei, porque va a empezar a rebotar la economía, se va a ver que gana Milei y se terminó. No va a haber dolarización de carteras, no va a haber fuego de capitales, no va a haber nada. El año que viene va a ser un año tranquilo porque va a ser un año viento en popa, de nuevo, porque la economía va a empezar a crecer fuerte y las encuestas van a dar que gana Milei en primera vuelta, dijo, y cómodo. Bueno, veremos, tal vez sea así, tal vez no. En la foto del día de hoy, por lo menos genera preguntas respecto a si es así o no. 8:51, y acá viene la parte que yo me informo, porque generalmente Noé habla de temas que yo ya no tengo ni idea de lo que pasa por fuera de los temas centrales, así que las noticias de Noé, dale. Ayer el INDEC dio a conocer el índice de salarios, 7º mes consecutivo en que los salarios registrados pierden frente a la inflación. De todas maneras, en el índice de ayer se muestra una recuperación, sobre todo de los salarios registrados del sector público, que vienen realmente muy abajo desde que asumió Milei, pero esa recuperación no alcanza a justamente empatar la pérdida que han tenido. El índice general para marzo es de 3,4, muy empujado siempre por el salario del sector informal, el salario no registrado, que no tiene formas fidedignas de medirlo, que se mide a través de una encuesta, que es una encuesta que está siendo hoy muy cuestionada en algunos de sus aspectos por los especialistas. Entonces, si vos te concentrás en los números que sí son confiables, comprobables, porque el salario registrado tiene aportes, vos a partir de esos aportes que están registrados podés saber cuál fue efectivamente el nivel salarial. Bueno, lo que ves es que el sector registrado, el incremento fue del 3% frente a una inflación del 3,5%, otro mes de pérdida, como decía recién, 7º mes consecutivo de pérdida frente a la inflación. En lo que va del gobierno de Javier Milei, los salarios estatales acumulan una pérdida real del 17%, sobre todo muy pronunciada, esto es un promedio, porque está mucho más pronunciada en los públicos nacionales que en los provinciales, y en el caso de los privados la caída es del 5%. Bueno, te decía, recién ayer habló Bausili.
Macri. Además de esto de que no le van a levantar el cepo a las empresas, también dijo que no están preocupados por la mora en los créditos familiares. Dijo, no hay ninguna posibilidad de que esto se transforme en un problema sistémico. La situación se va a ir normalizando cuando haya una mejora en la actividad. Bueno, el gobierno apuesta mucho a que efectivamente haya una mejora en la actividad. Lo que a mí me genera dudas es que esa apuesta, cuando vos conversás con funcionarios, te dicen viene por el lado del crédito. Y si hay tanta mora en los créditos familiares, ¿cómo va a mejorar? No, pero además sistémico quiere decir que no van a quebrar los bancos. Claro. Pero hay un problema sistémico, sí, porque hay menos consumo. Y menos consumo es menos actividad es menos recaudación es más ajuste. O sea, él le llama sistémico a algo muy particular, pero hay efectos sistémicos del nivel de mora, me parece. Efectivamente, bueno, hay muchos proyectos en el Congreso para intentar abordar esta situación, ninguno está avanzando en este momento y el oficialismo tampoco aparece interesado por ninguno de ellos. Si hablamos de Manuel Adorni, ayer uno de los empresarios que armó este encuentro en Punta del Este, recordemos, ¿no? Durante el fin de semana, Sebastián Lacunza en el diario AR reveló que este viaje de Adorni a Punta del Este, que él siempre dijo, fue estrictamente familiar, nunca me había tomado vacaciones, tenía que tomarme vacaciones con mi familia. Bueno, resulta que en medio de ese viaje hubo un encuentro con empresarios uruguayos y argentinos. Dice Sebastián Lacunza, esos empresarios pagaron $1.000 para encontrarse con Adorni. Uno de los organizadores, que se llama Rolando Rosenblum y es referente de la colectividad israelita en Punta del Este, ayer le confirma al diario La Nación, ya son varios colegas de distintos medios los que van trabajando en esto, que efectivamente la reunión se hizo, que fue en su departamento. Pero que no cobró. Él dice, yo no cobré. Y yo, dice, si hago una cena en mi casa, no le voy a cobrar a la gente. Bueno, habrá que ver si otra persona cobró y cómo fue esa situación. Hay un problema serio en el PAMI, lo venimos contando. Ayer fueron los odontólogos los que sacaron un comunicado advirtiendo que no van a poder atender más a pacientes del PAMI, lo estamos viendo en pantalla, porque dicen no les están reintegrando el gasto en materiales que están usando en las consultas y se hace insostenible sostener esas consultas. Dejan obviamente en la pelota del lado de la administración del PAMI para a ver si van a efectivamente reintegrarles o no lo que están poniendo para llevar adelante esas consultas, pero advierten vamos a tener que cortar la atención, los odontólogos. Y hoy aparece en el diario La Voz en Córdoba la siguiente noticia. Se triplicaron los turnos para afiliados del PAMI en hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Claro, están yendo todos a atenderse a los hospitales públicos. Es un dato del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba que compara registros de antes de Milei y de este año. Bueno, se triplicaron los turnos para los afiliados del PAMI. El PAMI en una situación realmente muy difícil. Chubut, venimos hablando creo que hace ya 3 semanas del conflicto docente en Chubut. Vamos a ver imágenes porque ayer hubo de nuevo cortes de rutas. Los docentes autoconvocados cortaron el acceso a Trelew. Algunos de ellos se encadenaron ante el Ministerio de Educación, en el marco del reclamo que están haciendo por una recomposición salarial. Va escalando la situación, porque primero contamos protestas frente al Ministerio de Educación, después contamos cortes de ruta, hoy estamos contando otro corte de ruta, además de docentes encadenados frente al ministerio. Una situación muy difícil con los docentes en todo el país, pero que puntualmente en Chubut ya lleva muchas semanas, así que atención con esto.